Imaginemos monstruos cósmicos ocultos en el corazón de galaxias lejanas, traicionados únicamente por gigantescos espejos de polvo y gas que flotan a miles de años luz a su alrededor. Damos una cálida bienvenida a toda la audiencia que nos sintoniza hoy para acompañarnos en esta nueva exploración del conocimiento. Hoy tenemos entre manos un análisis a fondo que personalmente me parece absolutamente fascinante. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Y sí, el tema de hoy trae bastante tela que cortar. Totalmente. Pues vamos a sumergirnos en los datos de un estudio liderado por Makoto Kishimoto. Es sobre, la espectropolarimetría ultravioleta de galaxias de radio de líneas estrechas. Que suena muy técnico, pero el concepto de fondo es espectacular. Lo es. La misión de esta inmersión es resolver un misterio astronómico de proporciones épicas. O sea, ¿de qué están hechos exactamente esos inmensos espejos que reflejan la luz de los cuásares ocultos en el universo primitivo? Para desentrañar este enigma, vamos a analizar minuciosamente los espectros y las observaciones capturadas por el telescopio espacial Hubble. Quienes siguen de cerca la astrofísica ya conocen el famoso modelo unificado, ¿no? Esos inmensos toros de polvo que bloquean la luz directa de los núcleos activos. Pero lo que este equipo encontró, analizando la luz reflejada, rompe por completo la escala habitual. Yo estoy convencida de que los modelos teóricos que proponen para explicar estos datos son de una elegancia asombrosa. Bueno, es innegable que proponen un modelo poético y hasta cierto punto elegante. Pero claro, para entender verdaderamente la magnitud de este rompecabezas, debemos aplicar un escrutinio absoluto a los datos. Claro, siempre hay que mirar la letra pequeña. Exacto. La ciencia requiere rigor, y la realidad de esta investigación es que la metodología presenta agujeros considerables. Hay errores de observación humanos, que introducen un ruido enorme en los resultados, y se asumen unas suposiciones físicas que resultan, cuanto menos, altamente cuestionables bajo la lupa de la termodinámica. Ya, entiendo por dónde vas. Lo verdaderamente cautivador aquí no es solo la teoría que brilla en la conclusión, sino las enormes grietas que los propios datos revelan en nuestra comprensión del cosmos. Esa postura crítica es exactamente lo que necesitamos hoy, porque nos va a permitir diseccionar el problema real. Entremos directamente en la anomalía que plantea el modelo unificado en este contexto específico. Vale. Sabemos que el núcleo activo está oculto y que su luz escapa por los polos, iluminando el material interestelar como si fuera el haz de un faro recortándose contra la niebla nocturna. Pero el equipo de Kishimoto subraya un problema de escala monumental. Y tan monumental. Es que la escala lo cambia todo. Claro, no estamos hablando de las pequeñas regiones de dispersión que se observan en las galaxias Seyfert más cercanas, que apenas miden unos pocos parsecs. Aquí, las regiones de dispersión, esos famosos espejos cósmicos, abarcan desde unos pocos kiloparsecs hasta más de 10 kiloparsecs de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, para quienes nos escuchan, la Vía Láctea entera mide unos 30 kiloparsecs. Estamos hablando de espejos que ocupan un tercio del tamaño de una galaxia entera. Exactamente. La escala es el primer gran obstáculo físico. Y esa inmensidad nos obliga a plantear la pregunta fundamental. O sea, ¿qué material compone esa niebla a una escala tan colosal? Esa es la gran incógnita. En astrofísica, los principales sospechosos para dispersar la luz de esta manera son dos. O bien tenemos un mar gigantesco de electrones libres ultracalientes, o bien estamos ante vastas nubes de partículas de polvo interestelar. Las dos opciones clásicas. Sí, pero lo que resultó fascinante de este documento es cómo los propios datos recolectados intentan responder a esto y terminan demostrando que ambas opciones presentan problemas físicos gravísimos. Ningún modelo simple sobrevive al contacto con las observaciones. Y fíjate que para obtener esas observaciones, el equipo no escatimó en recursos. Utilizaron el telescopio espacial Hubble, específicamente el espectrógrafo de objetos débiles, conocido por sus siglas en inglés como FOSS. Un instrumento mítico. Sí, y hay un detalle técnico crucial aquí, para quienes aprecian la historia de la instrumentación. Estas observaciones se realizaron justo después de la instalación de COSTAR. Ah, claro, las gafas del Hubble. Exacto, el sistema de óptica correctiva que solucionó la famosa aberración esférica de su espejo primario. Sin COSTAR, capturar luz polarizada tan tenue habría sido del todo imposible.
Totalmente imposible. Utilizaron dos detectores para barrer todo el ultravioleta. El detector azul, operando entre los 2200 y 3300 angstroms, y el detector rojo para adentrarse en el ultravioleta lejano, entre los 1600 y 2300 angstroms. Vale. Hasta ahí el equipo era el adecuado. El objetivo era capturar los espectros de 3 galaxias específicas con un bajo desplazamiento al rojo. Hablamos de 3C234, 13-321 y 13-327. Sobre el papel, es un despliegue técnico impecable para cazar la luz de estos espectros. Sobre el papel, sí, es un despliegue formidable. Pero cuando analizamos la ejecución empírica, nos topamos de bruces con la cruda realidad de la astronomía observacional. A ver, cuenta. Hay un error flagrante en la recolección de datos que me parece inaceptable pasar por alto en un análisis a fondo. Al intentar apuntar la apertura del telescopio, que era extremadamente fina, de apenas 0,86 segundos de arco, hacia la galaxia 3C321, Fallaron el encuadre. fallaron el encuadre. Literalmente no apuntaron al centro óptico y no captaron la región más brillante de la galaxia. Es un error de guiado que los propios autores tienen que admitir en su análisis empírico. Es verdad, lo admiten. Y la situación empeora cuando revisamos el procesamiento de los datos, específicamente con lo que llaman la sustracción de fondo canónica. Entiendo que fallar el núcleo de 3C321 es un golpe duro, pero la astronomía a este nivel de precisión se enfrenta a márgenes de error minúsculos. ¿A qué problema de fondo te refieres exactamente con el procesamiento? Me refiero a cómo lidian con el ruido geomagnético. Cuando un instrumento como el FOSS observa el espacio profundo, los detectores son bombardeados constantemente por partículas y campos magnéticos terrestres. Claro, la órbita baja de la Tierra tiene esas cosas. Exacto. Y eso genera un nivel de ruido de fondo que hay que restar mediante software. Pues bien, los autores confiesan que el software estándar, el pipeline canónico del telescopio, subestimó este ruido espacial de manera catastrófica. ¿Tuvieron que corregirlo a mano? ¿Y de qué manera? Para que los números tuvieran sentido, tuvieron que multiplicar el nivel de fondo de forma artificial por factores enormes. Hablamos de 1,35, 1,38 e incluso 1,45. Son factores de corrección altísimos. Es una corrección manual masiva. Ahora bien, ellos argumentan que esto no afecta a los parámetros de Stokes, Q y U, que son los valores fundamentales que miden el grado y el ángulo de la polarización. Ujú. Pero altera de manera radical el parámetro I, que representa el flujo total de luz, la intensidad absoluta, especialmente en las longitudes de onda del ultravioleta corto. Al modificar el flujo total, inyectan una incertidumbre brutal en la forma misma del espectro que intentan analizar. Es una crítica sumamente válida respecto a la intensidad total, sin duda. Sin embargo, me gustaría detenernos en por qué el equipo confía tanto en los parámetros Q y U a pesar de ese desastre con el parámetro I. Adelante, defiende la matemática. La belleza del espectropolarímetro radica en que separa la luz en un rayo ordinario y uno extraordinario, y los observa de forma casi simultánea. El ruido de fondo magnético no está polarizado, afecta a ambos rayos por igual. Sí es ruido blanco en ese sentido. Así que, cuando restas un rayo del otro para obtener Q y U, el ruido de fondo simplemente se cancela matemáticamente. Es un rescate analítico brillante que permite que la información sobre la polarización sobreviva a ese caos instrumental que menciona. De acuerdo, concedo que la polarización relativa sobrevive. Y esa información nos lleva directamente al gran enigma matemático del estudio. Vale, pero entonces, ¿qué nos dice exactamente esa luz polarizada que rescatan? Nos dice algo que a primera vista resulta totalmente desconcertante. Al analizar la luz polarizada, descubren que tiene un índice espectral plano, o lo que en astrofísica llamamos un espectro gris. El valor del índice alfa ronda el menos 0,3. Esto es fundamental porque la física óptica dicta que, si la luz rebota en un medio y no cambia de color, es decir, no se vuelve ni más roja ni más azul, el material del espejo debe estar dispersando todas las longitudes de onda. Lo cual es muy raro para el polvo cósmico común. Exacto. Y el mecanismo clásico para una dispersión neutral es la dispersión de Thomson, la cual es provocada por electrones libres. Por lo tanto, la primera conclusión lógica es que estos espejos intergalácticos son inmensas nubes de electrones calientes. Esa sería la deducción instintiva. Sí. Parece la solución perfecta hasta que uno decide hacer los números y aplicar las leyes de la termodinámica.
Aquí es donde sé que vas a sacar la artillería pesada. Es que la viabilidad de los electrones se desmorona por completo usando las propias matemáticas del documento. El gran inconveniente es la eficiencia de las secciones efectivas. La capacidad de cada partícula para rebotar un fotón. Precisamente. Si comparamos cómo interactúa un fotón con un electrón libre frente a cómo interactúa con un grano de polvo interestelar, la diferencia es abismal. El polvo es entre 300 y 900 veces más eficiente reflejando luz que los electrones. Lo cual implica que, para lograr el mismo nivel de brillo reflejado que estamos observando en estas galaxias, necesitaríamos una cantidad de electrones astronómicamente mayor que si fuera polvo. Exactamente. Y las ecuaciones del estudio son lapidarias al respecto. Para sostener ese brillo con electrones en un radio de apenas 5 kiloparsecs, necesitaríamos una masa de gas equivalente a 38 millones de veces la masa de nuestro Sol. Es una cantidad inconcebible de gas. Estamos hablando de 3,8 por 10 a la 10 masas solares solo en gas reflector, disperso alrededor del núcleo. Es una masa absurda. Pero el problema termodinámico es aún más destructivo para esta teoría. ¿Te refieres a la recombinación, supongo? ¿Sí? Si existe esa cantidad grotesca de electrones y protones libres, inevitablemente se recombinarán, y al hacerlo, deberían generar una emisión masiva en la línea espectral H-alfa. Una firma luminosa que delataría su presencia de inmediato en cualquier espectrómetro de la Tierra o del espacio. Así es. Sin embargo, las observaciones reales muestran una luminosidad H-alfa sumamente débil para estas galaxias, rondando apenas los 10 a la 42 o 10 a la 43 ergios por segundo. Muy por debajo de lo esperado para esa masa. Para lograr que esos 38.000 millones de masas solares de gas no brillen en la línea H-alfa y contradigan las observaciones, el gas tendría que estar tan expandido que llenaría casi todo el volumen del halo galáctico. Y con una densidad bajísima. Extremadamente baja, de aproximadamente una partícula por centímetro cúbico. Mantener esa configuración a una temperatura lo suficientemente alta para no colapsar es termodinámicamente irreal y dinámicamente inestable en el corazón de una galaxia activa. Los electrones simplemente no encajan con la física fundamental del sistema. Vale. Si seguimos esa lógica implacable, la masa requerida y los límites de emisión descartan a los electrones. Los fulminan. Y si los electrones quedan fuera de juego por pura imposibilidad física, el espejo cósmico tiene que estar compuesto por polvo espacial. No hay otra alternativa viable en el catálogo astrofísico clásico. Debe ser polvo, efectivamente. Pero aquí surge la paradoja del polvo fino. Cuéntanos sobre esa paradoja. Si asumimos que es polvo disperso, lo que definimos como un medio ópticamente delgado, nos topamos de frente con la dispersión de Rayleigh. Si nos fijamos en lo que ocurre en nuestra propia atmósfera terrestre, el cielo es azul porque las partículas finas dispersan las longitudes de onda cortas con mucha mayor facilidad. Claro, la luz azul rebota más. Si la luz del cuásar chocara contra polvo fino, la luz reflejada debería volverse drásticamente más azul. Además, el polvo tiene una propiedad insidiosa, y es que absorbe la energía ultravioleta. La famosa extinción del polvo. Eso es. Por lo tanto, el espectro debería sufrir un corte exponencial. Deberíamos ver una caída masiva en el rango ultravioleta debido a esta extinción. Pero, de nuevo, los datos de los detectores azul y rojo del Hubble no muestran esa caída abrupta. El espectro sigue siendo gris y plano hasta lo más profundo del ultravioleta. Ese es el gran callejón sin salida. Exacto. Los datos contradicen el modelo de los electrones debido a los límites de masa y emisión y al mismo tiempo contradicen el polvo fino debido al color y la ausencia de extinción ultravioleta. Ni uno ni otro. Y es precisamente aquí donde el equipo de investigación propone una solución teórica que me parece absolutamente magistral. El concepto de nubes de polvo grumosas y opacas, o lo que en óptica llamamos un medio ópticamente grueso. Es el núcleo teórico del artículo, ciertamente. Es su gran carta sobre la mesa. Pero, ¿cómo funciona exactamente esa mecánica de reflexión para evitar la extinción que acabamos de mencionar? Utilicemos una imagen mental muy cotidiana para visualizar la física detrás de esto. Si alguien va conduciendo y enciende las luces largas frente a un banco de niebla muy fina, la luz penetra profundamente, se filtra, cambia de color y experimenta una dispersión que depende de la longitud de onda. Ese sería nuestro polvo ópticamente delgado. Exacto. Pero ¿qué ocurre si en lugar de niebla el haz de luz impacta contra un denso muro de ladrillos blancos o la superficie de un espejo sólido? La luz no penetra casi nada. Ese es el secreto. Choca contra la primera capa de la superficie y rebota casi intacta.
La propuesta es que la densidad de estos grumos cósmicos es tan extrema que la luz del cuásar penetra muy poco antes de ser reflejada. Ya veo. Al rebotar tan rápido en la superficie, la luz escapa antes de sufrir esa extinción interna que absorbería todo el ultravioleta. Por eso vemos un espectro gris o neutro. El espejo no es una bruma tenue, es un campo inmenso y caótico de densos ladrillos opacos de polvo. Admito que es una hipótesis mecánicamente muy conveniente para salvar las discrepancias del color y la masa. Construyen un modelo teórico a medida de las observaciones. Pero se ajusta a los datos de forma brillante. Sí, pero para comprobar si este campo de ladrillos cósmicos realmente se sostiene frente al universo real, tenemos que poner la lupa de forma individual sobre cada una de las galaxias estudiadas, porque el diablo siempre está en los detalles y cada entorno galáctico tiene sus propias peculiaridades morfológicas. Repasemos entonces minuciosamente cada objetivo, porque tienes toda la razón en que los datos individuales refuerzan esta teoría de maneras muy distintas. Empecemos por la galaxia 3C 327. Vale, repasemos. Las imágenes morfológicas de 3C 327 nos muestran un núcleo doble, que los autores interpretan como dos inmensos conos de dispersión opuestos. Lo determinante aquí es que presenta una luz ultravioleta altamente polarizada sin la más mínima caída en las longitudes de onda cortas. Un comportamiento muy estable. Es un caso de manual que apoya la teoría del polvo opaco visto desde una perspectiva lateral, bloqueando la visión directa del núcleo, pero reflejando la luz brillantemente hacia el exterior a través de esos conos. Luego tenemos 3C 321, que es la galaxia donde ocurrió ese desafortunado fallo de encuadre que mencionaste. El fallo que, insisto con vehemencia, contamina profundamente el análisis del flujo total en esa región central. Es cierto, no atraparon el núcleo puro. Sin embargo, el análisis del flujo total en la región que sí capturaron muestra un equilibrio peculiar. A ver cómo salvan esto. El estudio argumenta, y creo que con bastante persuasión matemática, que la luz roja altamente oscurecida proveniente de las cercanías del centro está siendo compensada por una luz dispersa muy azul proveniente de una región extremadamente difusa. O sea, una mezcla óptica. Exactamente. Al sumarse ambas señales, dentro de la misma apertura del telescopio, crean un falso espectro plano. Es un artefacto de la técnica de observación, sí, pero está explicado con pura física óptica de suma de flujos. Vale, te lo compro como explicación del artefacto. Y por último, llegamos a la joya de la corona del documento, la galaxia 3C 234. Aquí es donde las cosas se ponen realmente tensas. Presenta una polarización altísima, de entre un 10 y un 20%. Muestra un espectro óptico increíblemente rojo, con un índice alfa de menos 1,7. Y, crucialmente, sigue sin mostrar la famosa caída por extinción en el ultravioleta. Es el escenario perfecto para afirmar que estamos ante densas nubes de polvo opaco observadas prácticamente de frente. Me fascina cómo la narrativa del documento intente que todas las piezas se encajen a la fuerza en el molde del polvo opaco. Pero es justamente en esta galaxia, entre C234, donde los datos observacionales lanzan la mayor contradicción de todo el estudio. A ver, ¿dónde ves la ruptura? Si todo este fenómeno se reduce a un simple muro de ladrillos de polvo denso, como decías, ¿cómo explicamos el comportamiento de las líneas de emisión espectral? ¿Te refieres a las líneas de absorción y emisión de los gases? Sí. Los espectros de 3C234 muestran que la línea del carbono IB es absurdamente ancha. El ensanchamiento indica velocidades de hasta 20.000 kilómetros por segundo. Eso es una velocidad relativista. Es brutal. E insinúan sutilmente en el texto que podría estar ocurriendo algo similar con la línea H-alfa. En astrofísica básica, las partículas de polvo masivas no se mueven a 20.000 kilómetros por segundo sin ser destruidas instantáneamente por colisiones. Ese ensanchamiento extremo ciertamente no puede ser causado por la cinemática de los granos de polvo. Tienes razón. Exacto. La única explicación física viable para un ensanchamiento de esa magnitud es el ensanchamiento por dispersión térmica. Y eso nos devuelve a los electrones. Velocidades relativistas, debido a que están a temperaturas extremas. Hablamos de temperaturas rondando los 10 millones de grados Kelvin. Una barbaridad de calor. Al chocar con estos electrones ultra rápidos, los fotones sufren un efecto Doppler masivo que ensancha la línea espectral original. Por lo tanto, por mucho que se desee consolidar un modelo limpio y elegante basado únicamente en gruesos ladrillos de polvo, el universo real es tremendamente desordenado.
Es un sistema caótico, desde luego. Los propios autores, enfrentados a la línea del carbono 4, tienen que admitir a regañadientes que no pueden descartar la presencia de electrones. No estamos ante un espejo sólido inmaculado de polvo. Sino ante una mezcla. Estamos ante un entorno híbrido, caótico e increíblemente complejo, donde tanto el polvo opaco como los plasmas ultracalientes coexisten. Es un punto brillante. La evidencia de esa línea de carbono V ensanchada es irrefutable. Definitivamente hay electrones supercalientes bailando en medio de ese campo de polvo opaco, inyectando energía térmica al sistema. No podemos ignorarlos. Pero fijémonos en las profundas implicaciones que todo esto tiene si alejamos nuestra perspectiva para observar el panorama general. Porque este fenómeno de reflexión no ocurre únicamente en estas 3 galaxias relativamente cercanas. Claro, el universo a gran escala nos muestra lo mismo. En investigaciones de galaxias con un altísimo desplazamiento al rojo, galaxias antiquísimas como 3C256 o 3C265, también se han detectado estos colosales espejos grises. Galaxias en la infancia del universo. Eso es. Las imágenes de alta resolución sugieren que estos enormes nudos de polvo opaco, que miden miles y miles de años luz, no son simple suciedad espacial residual expulsada por el núcleo. Sino que La escala gigantesca sugiere que podrían ser literalmente subunidades protogalácticas. los bloques de construcción. Estaríamos viendo los mismísimos bloques de construcción primordiales del universo, enormes masas de materia chocando y fusionándose en un entorno de violencia absoluta para dar forma a la galaxia madre. Los espejos serían los escombros de la construcción del universo iluminados por agujeros negros primigenios. Concedo que la interpretación de fragmentos protogalácticos chocando entre sí es visualmente muy poderosa y cosmológicamente importante. Sin embargo, mi obligación aquí es insistir en la máxima cautela analítica. Siempre aterrizando la teoría. Es que, si volvemos a la otra cara de esa moneda híbrida que acabamos de establecer, si resultara que los electrones tienen una participación dinámica mucho mayor a la que asume este modelo centrado en el polvo, las consecuencias cosmológicas cambian de rumbo de forma drástica. ¿En qué sentido cambiarían? Si el ensanchamiento térmico es dominante, estaríamos observando flujos de enfriamiento colosales. Estaríamos hablando de cantidades monstruosas de gas caliente que colapsan hacia el centro del pozo gravitatorio de la galaxia en un tiempo muchísimo menor a su escala dinámica natural. ¿Lluvia de gas caliente cayendo hacia el agujero negro? Literalmente. Ambas opciones representan eventos titánicos, ya sean ladrillos protogalácticos de polvo denso fusionándose o colapsos apocalípticos de flujos de gas ultracaliente lloviendo sobre el núcleo. Cualquiera de las dos cambia los libros de texto. Cualquiera altera dramáticamente cómo entendemos la evolución violenta y la formación estructural de estas galaxias primitivas. No podemos casarnos ciegamente con una sola teoría cuando la pieza faltante transforma nuestro entendimiento de la cosmología temprana de forma tan radical. Y precisamente ahí reside la grandeza de sumergirse en investigaciones de este calibre. Nos obligan a cuestionar constantemente los límites de nuestros modelos teóricos. Así que, para recapitular de forma estructurada todo lo que hemos desentrañado hoy, creo que podemos destilar este profundo debate científico en 3 grandes conclusiones concretas. Me parece perfecto. Resumamos para la audiencia. El primer punto, que sigue siendo fascinante por sí mismo. Sabemos con certeza que existen cuásares de un poder destructivo inimaginable que se esconden de nuestra visión directa detrás de enormes toros de material espacial. Sí, el modelo unificado clásico se mantiene en ese aspecto. Sin embargo, revelan su existencia proyectando su intensa luz sobre inmensos espejos intergalácticos, actuando como auténticos faros cósmicos en la oscuridad del universo. El segundo punto clave, y donde ha radicado la verdadera batalla analítica de los datos de hoy, es la naturaleza del material que compone estos espejos. Ha quedado patente el intenso debate científico. Entre polvo y electrones. Por un lado, si la dispersión dependiera puramente de los electrones, la física térmica y las leyes de la masa exigirían condiciones cósmicas prácticamente imposibles de justificar sin violar las observaciones de emisión de gases. Y la contraparte del polvo tampoco lo ponía fácil. Por otro lado, si se asume la presencia de polvo fino tradicional, la luz debería experimentar una fuerte absorción y mostrar colores y caídas en el espectro ultravioleta que los datos crudos del telescopio simplemente desmienten de tajo. Y el tercer gran punto es la solución teórica que intenta unificar este rompecabezas,
La propuesta más elegante sugiere la existencia de gigantescas nubes de polvo grumosas, opacas y densas, actuando casi como gruesos ladrillos o escombros masivos, provenientes de la propia construcción de la galaxia. Aunque, y aquí la crítica analítica ha sido vital para entender el cuadro completo, los datos de las líneas de emisión demuestran que este modelo no es perfecto. No lo es un híbrido. Está inevitablemente salpicado por densas nubes de plasma y gas de electrones ultracalientes, lo que añade una inmensa complejidad dinámica al entorno del núcleo activo que aún debemos desentrañar del todo. Y creo firmemente que la verdadera relevancia para quienes nos acompañan hoy en esta inmersión radica de manera paradójica en la naturaleza imperfecta del proceso científico que hemos descrito. Es una de las grandes lecciones de hoy. Este escrutinio demuestra, sin tapujos, que la ciencia de frontera no siempre es aséptica, lineal ni limpia. A veces las operaciones de telescopios multimillonarios fallan el encuadre por una fracción microscópica de segundo de arco. Y a veces la propia Tierra interfiere, y los fondos geomagnéticos alteran el delicado ruido de los instrumentos espaciales, obligando a los investigadores a realizar correcciones matemáticas muy pesadas. Y muy a menudo, los fríos datos observacionales se niegan a encajar en nuestros modelos teóricos más estéticos. Sin embargo, explorar tenazmente estas fallas, cuestionar las suposiciones y sumergirnos en la duda termodinámica es la única vía real para descubrir la verdadera anatomía, caótica y majestuosa, del universo primitivo. Es una gran reflexión sobre el método científico en la práctica empírica. Y para cerrar nuestro tiempo juntos, me gustaría proponer un último pensamiento provocador, una idea que se extiende mucho más allá de los datos técnicos de este documento en particular. Adelante, dejemos a la audiencia pensando. Si estos espejos gigantescos que revelan la presencia de cuásares a miles de millones de años luz resultan ser realmente los fragmentos brutales de galaxias en plena etapa de formación, ¿qué nos dice eso sobre la historia de nuestro propio hogar cósmico, la Vía Láctea? Es una gran pregunta. Cabe preguntarse si es posible que en nuestro propio agujero negro supermasivo, Sagitario A estrella, situado en el corazón de nuestra galaxia, estuviera envuelto hace miles de millones de años en estas mismas inmensas nubes opacas. Tal vez, durante su juventud, caótica y violenta, nuestro propio centro galáctico estaba proyectando su poderosa luz y reflejándola hacia observadores lejanos. Observadores que quizá nos miran ahora. Observadores que, hoy mismo, en alguna otra punta inalcanzable del universo, nos estudian a nosotros, tratando desesperadamente de entender la historia de su propio cielo. Es una perspectiva cosmológica que, sin lugar a dudas, nos empequeñece profundamente, y al mismo tiempo nos conecta de forma ineludible con la inmensidad del tiempo y el espacio. Y envueltos en ese maravilloso vértigo cósmico, queremos agradecer sinceramente la compañía a lo largo de este intrincado viaje analítico. Ha sido un absoluto placer desentrañar los secretos de la luz antigua. Muchas gracias por escuchar este análisis a fondo. Nos despedimos hasta nuestra próxima inmersión profunda.